¿Qué es el valor de cría estimado? Al momento de seleccionar un toro para nuestro hato ganadero, debemos considerar prácticas de alimentación, historial de manejo y considerar el estado de salud. Según expertos, la forma más precisa es por medio del valor de cría estimados, conocido como EBV. El EBV, por sus siglas en inglés, también es conocido en español como valor genético y consiste en la estimación de la capacidad que posee un animal para transmitir las características a su descendencia. En la cría de ganado, hay rasgos que a simple vista no pueden valorarse. El manejo, el tema de alimentación y la genética juegan un papel muy importante. La condición de salud también es importante, ya que se asegura que no se transmitirá nada malo a su descendencia. Existe valor EBV para rasgos maternos, facilidad de parto y capacidad de ordeño, así como la calidad de la canal. Con estas grandes ventajas a disposición, se puede seleccionar toros que sean compatibles con los objetivos de la explotación ganadera. ¿Por qué es importante el valor de cría estimado de los toros cuando se crían hembras? Un ternero hereda la mitad de su genética de la madre y la otra mitad del padre. Frecuentemente, en los hatos de nodrizas, no hay valores estimados de cría para evaluar la genética de la vaca, razón por la cual la selección del padre es muy importante. Independientemente del objetivo de la ganadería, es muy importante el valor de cría estimado, especialmente en temas relacionados al parto. Si se crían hembras, que serán de reemplazo, es muy importante, porque las características que heredan las hijas de un toro no se detectan mirándolas. Es de recalcar que cada rasgo está acompañado de un valor de precisión que indica que tan cerca está el valor EBV del verdadero valor genético del bovino. La precisión está influenciada por la heredabilidad de un rasgo y datos disponibles de cada bovino y sus parientes. Este dato es expresado en porcentaje. Los valores de cría estimado varían con el tiempo a medida que ingresa más información. Por tal motivo, entre más información, más preciso será el dato. Podemos concluir que los valores de precisión de un toro serán más altos para los toros con mucha progenie registrada, razón por la cual son muy utilizados en la técnica reproductiva de IA.